y le doy gracias a Trina y también a Ineira, que son una de las inventoras de esto. La culpable de esto es Trina y Ineira. Ineira es la culpable de que nosotros estemos acá. Bueno, ella va a hablar sobre todo lo que es la historia del tarot. ¿Ok? Para que estemos pendientes, entonces los dejo acá con mi amiga Trina Morales. Muchísimas gracias, buenas tardes para todos. Bueno, es para mí un placer y para mí un honor estar con un grupo tan distinguido como ustedes, todos los estudiantes de los caminos espirituales. Son personas especiales y son personas distinguidas. Hoy vamos a compartir este espacio, espero que lo disfrutemos porque hablar de la historia del tarot es algo fascinante. Yo espero que la información que yo les he colocado sea de mucho interés y los ayude también a hacer otras búsquedas y a profundizar sobre el tema del tarot. El tema del tarot realmente es exquisito. Me van a disculpar si aparecen aquí algunas cosas raras, pero utilizamos un método de proyección que de repente pueden salir notificaciones en mi celular. Entonces, si me escriben cosas románticas, no se pongan a leer, no se concentren de lo que está allí. A tomar café, a tomar café. Ok, no lo pasen. Bueno, mi nombre es Trina Morales. Me van a conseguir en las redes sociales como Trina. Tengo una academia que se llama la Escuela Eleusis, una escuela de estudios esotéricos. Está compuesta también por cursos de tarot y cursos de astrología, entre otras cosas. Hoy les acompaño para hablarles de la historia del tarot. Cuando ustedes busquen este tipo de información, se van a encontrar como con dos caminos. Un camino histórico que refleja como una información que a veces se aleja de lo esotérico. Y tenemos el camino esotérico, el camino espiritual, que desfavorablemente para los historiadores que no conocen del mundo esotérico, muchas de estas cosas las pasan superficialmente a nivel histórico y no las conectan. Hoy yo voy a tratar de hacer modestamente una compatibilidad con la parte histórica de lo que realmente es el tarot con su parte esotérica, que es un misterio. Hay muchas cosas que las podemos suponer, las podemos hilar, ¿no? Que es lo que yo voy a hacer ahora. Pero, sin embargo, a nivel histórico, paleontológico, arqueológico, hablar de la parte esotérica del tarot es difícil, ¿okay? Porque lo que vamos a encontrar a veces son pseudo autores. Y cuando digo pseudoautores es porque a nivel científico, si por ejemplo Platón firmó un documento, nadie puede asegurar que será la firma de Platón. Entonces van a ser pseudo epígrafes de documentación histórica. Bueno, vamos a hablar entonces de que la parte histórica está muy relacionada, y ahí es donde se pierde la parte esotérica, con los juegos de azar. Realmente las cartas del tarot las vamos a encontrar desde el punto de vista histórico en museos, en bibliotecas famosas, como cartas de juego. Sin embargo, hasta los juegos del tarot son significativos. O sea, para el neófito, para el que no sabe nada esotérico, a lo mejor un juego de ajedrez es cualquier cosa, o un juego de cartas es cualquier cosa. Pero resulta que esas prácticas de juegos eran aparentemente prácticas esotéricas, donde el juego de las cartas te va desarrollando habilidades. Va desarrollando habilidades con respecto a los símbolos de las cartas. Lo que digamos, las configuraciones que puedes tener en una mano en un juego, la relación que estableces con los otros jugadores y lo que se plantea en la mesa. Entonces eso hace que el jugador, de hecho las personas que juegan muy bien cartas y los juegos de azar, son personas que tienen mucha intuición, tienen muy desarrollada la intuición. Entonces hasta el mismo juego de cartas, para el que sabe ver, podría ver en los juegos de cartas algo muy especial a nivel esotérico. Y bueno, tenemos la historia esotérica. La historia esotérica, muy probablemente, si nos ponemos a hacer un resumen, que no por cuestiones de tiempo no me puedo expandir mucho en esta parte,
Pero obviamente la primera civilización fue la Sumeria, y de la Sumeria prácticamente surgieron la astrología y surgieron todas las artes y los convenimientos esotéricos de las antiguas escuelas de sabiduría. Entonces tenemos que los sumerios de alguna manera fueron los padres de la sabiduría y se lo transmitieron a los persas, se lo transmitieron a los egipcios. Y cuando vino la conquista de Alejandro el Grande, que creó la Gran Alejandría, donde estaba la Biblioteca de Alejandría, allí se creó una escuela que todas esas escuelas esotéricas del Mediterráneo, que incluían la griega, se unieron para conformar especies de códigos que todo el mundo entendiera. Y ahí viene un simbolismo alquímico que en la época del Renacimiento tuvo un resurgimiento muy importante, pero esa simbología alquímica prácticamente es la que se ha mantenido hasta ahora y viene justamente de esas escuelas de los estoicos, de los neoplatónicos, de las escuelas herméticas de Egipto y de las escuelas sumerias. Entonces podríamos decir, y lo van a encontrar en cualquier literatura esotérica, que muy probablemente las cartas del tarot como tal provienen de a lo mejor tratados de lo que sería la escritura jeroglífica simbólica que se estudiaban en todas estas escuelas de la antigüedad. La siguiente lámina que le iba a presentar es el primer manuscrito que se encuentra históricamente, que habla de 78 cartas, que son las cartas del tarot. Es de un padre alemán que se llama John Hannes. Este señor hace como una reflexión y da a entender que existen unas cartas que hablan acerca de la explicación del mundo a nivel espiritual. Llama la atención porque es un sacerdote. Sabemos que después del cristianismo primitivo, con Constantino, acabó con todas las escrituras y digamos literatura pagana. Además que se quemó la biblioteca de Alejandría, la quemó Nerón. Entonces se perdió mucha información, pero la Iglesia Católica se encargaba en sus abadías de ir coleccionando todos los tesoros a nivel de literatura antigua. Entonces prácticamente quienes más estudiaban estas cosas eran los mismos sacerdotes. Y ellos hacían libros, también creaban su propia literatura. Ya vamos a ver uno que está por allí, que es el Ifas Levi, que luego de ellos, para poder acceder paradójicamente a literatura pagana de alta alquimia, tenían que acudir a las abadías y a las iglesias donde se guardaban algunos de esos documentos, de los que no iban a tener al Vaticano, que sabemos que el Vaticano tiene bastante información oculta. Entonces, aquí está. Entonces, se sabe que esta es la firma de John Hannes, se sabe que el manuscrito es original, por eso. No, ahora tengo que ir para la otra lámina. Ahora se devolvió. Estamos locos. Bueno, entonces ya sabemos, esto es del año 1377, entonces del siglo XIV. Fíjense lo que les estoy diciendo. Lo que les estoy diciendo, siglo XIV. Hay muchos autores que después van a decir que las cartas del tarot son de la época del Renacimiento. Eso es mentira. Ya en el siglo XIV se hablaba de algo que existía previo al siglo XIV, que lo está diciendo este señor, que son 78 cartas, que no las está asociando con juegos lúdicos, con juegos de azar, las está asociando es con una explicación espiritual del mundo. Bueno, ya aparecerá la siguiente lámina. Bueno.
¿Será que como no lo movemos? Y se volvió a la nota. No sé. Bueno, Ahí está. Ella se volvió y después se volvió a cambiar. bueno. Entonces tenemos que el primer mazo de cartas que existe en uno de los museos es el del rey Carlos VI. El rey Carlos VI se decía que él gustaba mucho de los juegos de azar. De hecho, estaba enfermo. Y una de las cosas que lo aliviaba era el juego. Entonces, él mandó a hacer 3 mazos de cartas con este señor que se llama Jacquemin Gringonion. Entonces, esto ya es del siglo XIV y es interesante que el arte de hacer las cartas era a mano y era una especie de punteo que se llamaba tarat. El punteo, ese tipo de pintura se llamaba tarat. Hay gente que dice que el nombre de tarot viene de esa práctica, de ese tipo de arte con la punta. Sin embargo, ya vamos a ver que la palabra tarot parece que tiene otras connotaciones. Estos mazos de cartas tenían la peculiaridad de que normalmente no venían como nosotros lo conocemos ahora. En principio no se usaban los palos, o sea, oros, bastos, sino más bien los escudos heráldicos de los, digamos, de las cortes. Entonces se usaba más ese tipo de simbología para agruparlas. También las cartas a veces tenían su representación masculina, pero también su representación femenina en los juegos. Ahora, los juegos eran interesantes. No sé si ustedes han jugado uno. Bueno, de alguna manera las cartas del tarot, o sea, las cartas de los arcanos mayores eran como los comodines. O sea, con esos comodines yo pasaba o yo agregaba valor a la carta que ya yo tenía. Y tenía los arcanos menores, que era con el que yo jugaba, y prácticamente yo ponía una igual. Yo siempre trataba de poner una igual. Entonces, más o menos, los juegos eran de esa naturaleza. ¡Ay, me la pasó! Bueno, la carta del rey Carlos IV, o Carlos VI, no recuerdo bien, eran de este tipo. Y tenían una representación mitológica como más relacionada con lo que es la mitología griega. Luego llegamos a esta carta que son muy famosas, que son las cartas de Visconti, ¿okay? De Visconti Forza. ¿Por qué de Visconti Forza? Porque el duque de Visconti, su familia, está organizando una boda. La boda de su hija. Entonces él mandó a hacer unas cartas que fueron con polvo de oro. Y esas cartas, él en honor a su hija, era el duque de Milán, pagó 1.500 piezas, hay escrito sobre eso a nivel histórico, y las pinta Bonifacio Bembo, que era en ese entonces un gran pintor, un gran artesano. Y él coloca las partes femeninas en honor a su hija, o sea, las contrapartes femeninas de lo que era el paje, el caballero y la reina. Después hay un cierto, digamos, cierta discriminación con la mujer, y por esas discriminaciones no se veía muy bien ya de que apareciera una mujer como paje ni una mujer como caballero. Y se va a quedar las reinas como figura femenina en las cortes. Como les dije antes, tanto las cartas de los arcanos mayores como las de las cortes no tenían asociación de palos. Ellas eran libres, eran como unas especies de comodines. Eso va a repercutir un poco en algunos métodos de traducción que consideran que esas cartas no deberían de asociarse a ciertos palos, ¿no? Sino que tienen otro tipo de significado esotérico. Bueno, ya en el siglo XV ya se convierte
difícil el hacer las cartas, porque tanto en Italia como en Francia, ellos ven que las cartas se están como difundiendo mucho y empiezan con los derechos de autor. Y como que tú no puedes estar reproduciendo esto porque esto me pertenece, esto es parte de mi idiosincrasia. Y salen entonces las cartas hechas de madera, porque tampoco había muchos artesanos que supieran, que fuesen miniaturistas, que supieran hacer este tipo de trabajo, un trabajo muy delicado y difícil. Además, quienes lo solicitaban eran los reyes, eran las cortes. Entonces se acostumbraba a que cada linaje tuviera sus cartas del tarot, con un diseño de un artista reconocido. Entonces eso tampoco era tan fácil de conseguir, y a veces a nivel de clase media era más fácil un artesano de madera que me hiciera unas cartas en madera. En 1546 Guillaume Postel publica un libro que aquí ya empieza la cosa a ponerse interesante, que donde él habla, es como una especie de lo que llaman clavículas de conocimiento. Era un alquimista y ya empieza a vincular la palabra tarot con Torah, Rota y Ator. Y piensa que esa palabra viene del nombre de Dios, que en Cábala es Tetragramatón. Y empieza a hacer toda una relación con la Cábala. Entonces, por primera vez, aquí se empieza a ver que por detrás de esas cartas con que la gente juega, hay otra historia oculta que tiene que ver con ocultismo, ¿no? Con magia. Entre 1590 y 1600 empiezan a salir versiones de cartas diferentes, pero no todas eran de 78 cartas. Habían unas que tenían, como les dije, las contrapartes femeninas. Había otras que se multiplicaban para ciertos tipos de juegos, se hacían más de un tipo que de otro. Entonces se van a encontrar con series de 144 y de 96 cartas. A veces también las reducían para hacer el juego más corto. Conceptos más contemporáneos, sin embargo, que todavía siguen siendo del siglo XVII, aparece este señor Garzoni, que es un italiano que hace un manuscrito donde explica toda la simbología del tarot. Y esa simbología del tarot es el que va a dar origen al tarot de Marsella. El tarot de Marsella y el tarot chino, que se parecen mucho en su constitución, pero que fueron en su momento cartas que fueron muy respetadas por su contenido esotérico. Por ejemplo, tenemos estas cartas también son muy icónicas porque son hechas por el pintor Giuseppe Mitelli, que era muy famoso en Italia, y son 62 cartas, no son 78, y era así por el tipo de juego. Y estas cartas van a dar como origen, o se cree que tienen la conexión con lo que se llamó después el tarot chino. Ahora, el tarot chino no quiere decir que sea chino, sino que la forma de pintarlo, y vamos a ver que después el tarot Rider tiene mucho de eso, la forma de pintarlo tiene que ver con un arte que era el arte chino. Bueno, y llegamos al tarot de Marsella, del siglo XVIII, y el tarot de Marsella se llama así por la imprenta, ¿no? Marseillais Fortier, que fue los que empezaron a imprimir las cartas ya en imprenta. Y empezó ese tarot a comercializarse. Entonces su reproducción era mucho más fácil y es original de Oswald Wirth. Oswald Wirth, bueno, era un hombre que tenía conocimientos esotéricos y que creó varias versiones de ese tarot de Marsella. Sin embargo, el que queda es el que nosotros conocemos por su facilidad de reproducirse. Este personaje es muy importante, Jean-Baptiste Alliet, que lo vamos a conocer en Etelia. Etelia fue un ocultista muy famoso, pero también muy carismático. Entonces él empezó a hacer consultas de clases especiales, a hacer lo que estamos haciendo aquí, estos café tarot, y invitaba a la gente y empezaba a echarles las cartas.
Y fue el que empezó a hacer famoso lo que es la consulta de tarot, como algo social, ¿no? De hecho, ya existía, lo que pasa es que creo que, no se me vuelva loco esto, porque creo que, lo dejo hacer. Quien hace muy popular los juegos de tarot y las echadas de cartas por detrás de bastidores que la llevan a Italia y la llevan a Francia, son unos señores que se llaman gitanos. Los gitanos, sobre todo en el Hindustán, después de la conquista de India por los persas, los sultanes gustaban mucho de las ferias, gustaban de esos circos, digamos, todo lo que tenía que ver con el mundo esotérico les fascinaba, y entonces tenían esas mujeres que echaban las cartas y consultaban a los reyes, y también le brindaban una especie de casino a toda la corte. Eso se va a ir copiando con los gitanos, que son nómadas y se van yendo por toda Europa y van llevando eso. Sin embargo, a la Iglesia Católica eso no le gustó mucho. Y una teoría es que justamente la prohibición, ya se va a ver después la prohibición de las cartas de tarot, porque en esos juegos de tarot la gente se volvía loca cuando perdía, habían asesinatos, habían peleas, también el licor, Con permiso. Buenas. el licor era un factor problema. Entonces ya las echadas de cartas a través de lo que era la plebe con los gitanos no era bien vista. De hecho, ellos nunca fueron bien vistos tampoco. Ellos también vendían lociones, pociones. Entonces eso que hemos visto tal vez en las películas era el mundo que nosotros vamos a ver en el siglo XVIII, en el siglo XV. ¿Verdad? Está esa influencia muy fuerte. Entonces que viniera alguien de la realeza a revivir eso y de una forma clásica y como distinguida fue un factor importante para que el tarot volviera a tener importancia y volviera a tener relevancia. Luego tenemos en el siglo XIX a este hombre extraordinario, una literatura que les recomiendo. Todo el que esté en el mundo esotérico tiene que leer a Eliphas Levi. Eliphas Levi tiene un tratado que se llama Dogma y Ritual de la Magia, y él hace alusión al tarot como el conocimiento oculto, secreto, que fue disfrazado para que solamente los iniciados lo pudieran estudiar y lo pudieran entender, y hace mención de cómo cada carta tiene una relación con tradiciones cabalísticas y egipcias. Por ejemplo, habla mucho de estas dos cartas, no es que habla por cada carta, no, simplemente hace un tratado general del tarot, habla de la relación de la numerología con la gematría, con las letras, y cómo esas codificaciones reflejan que el tarot está basado en la cábala, y además hace un diseño de la carta del carro y la carta del diablo, tomando en consideración que había mucho de lo que sería la corriente egipcia, las creencias egipcias, y mucho de lo que creían, por ejemplo, los templarios, que adoraban el Baphomet. De hecho, nos quedamos con la figura del Baphomet como la representación del diablo. El Baphomet era realmente una especie de pictografía que tenían los templarios, y por esa iconografía, que tenía un significado totalmente diferente al que se le quiso dar después, que los acusaron de que tenían prácticas diabólicas y por eso los persiguieron y terminaron con ellos, y realmente el Baphomet tiene otra simbología esotérica más profunda. Y bueno, llegamos al siglo XIX con este señor Mathers, Samuel Mathers, que era fundador de la Orden Down, que es la Orden Hermética de la Aurora Dorada. Y MacGregor Mathers pues introduce dentro de su orden una explicación mucho más detallada del tarot,
De hecho, ya habla de rituales con el tarot. Y empieza a verse el tarot de verdad como algo más institucional desde el punto de vista esotérico. Con, digamos, como una cátedra especial, como lo podríamos ver ahora, de estudiarlo. Y entonces empieza a diseñar cartas muy profundas, con una iconografía bastante complicada acerca del esoterismo. Aquí están las cartas. Entonces tiene mucho simbolismo pues, astrológico, cabalístico, etc., ¿no? Con jeroglíficos y tal. Llegamos a Gerard Encausse, que lo conocemos como Papus. Papus también es muy famoso, un ocultista muy famoso, también fundó la orden martinista, y él generó un tarot que fue de la orden también de la Aurora Dorada, de la Golden Dawn, que prácticamente esa orden formó a muchos ocultistas de mucho nivel en Europa. Ahí tuvimos hasta ganadores de premio Nobel, y era una élite. Entonces estudiaban eso con mucha dedicación y hacían libros y tratados. Entonces él escribió El Tarot de los Bohemios, un libro que es sumamente detallado. Es una enciclopedia acerca del tarot. Y de hecho diseñó unas cartas. Esta no es la versión de la presentación, pero no importa. Una versión de las cartas donde estaban los dibujos de las cartas y alrededor de la carta estaba toda la simbología esotérica escrita. Que hay un tarot que se llama el tarot cabalístico, que más o menos es una versión de ese tarot de los muertos. Luego tenemos este tarot, que es el tarot cabalístico, que fue diseñado por Oswald Wirth. Y este tarot es muy parecido al tarot de Marsella, pero con unas posiciones diferentes y como con más elementos mágicos en las cartas, pero es muy parecido. La idea era darle más elementos a los iniciados para que tuvieran más que interpretar, o tuvieran más elementos de interpretación. Y bueno, llegamos aquí al siglo XX con el tarot que más se usa, que es el tarot Rider. Creo que me está escribiendo. Y este tarot, no sé si quieren que les cuente del tarot Rider. Sí, prácticamente. Este es hacer prácticamente una ponencia del tarot Rider, es llevarse todo un espacio, porque tiene una historia muy rica, muy interesante. Entonces, realmente el personaje más interesante es el de Pamela Smith. Pamela, vamos a hablar primero de Arthur White. Él era un hombre de clase, pero no había tenido una preparación académica como tal. Y él pertenecía a la Golden Dawn. Ya les dije que eso era una cuestión de élite. Entonces ellos todos eran muy preparados. Y digamos que Arthur era un hombre muy callado. Se dice que tal vez porque no tenía esa facilidad de palabra para ser un expositor. También escribía muchos libros, casi todos ellos escribían libros de tratados esotéricos. Y entonces en lo que él se concentró fue en crear un tarot. Él quería crear un tarot que fuese más fácil de enseñar, tal vez porque lo que él justamente había sentido es una barrera con tanta simbología, con tanto hermetismo. Entonces él pensó en hacer un tarot más sencillo. Eso le costó que lo criticaran mucho. De hecho, el tarot Rider, o le podríamos decir Wyatt Smith, fue muy criticado por la misma Golden Dawn para lo que fue creado, o para quienes fue creado. Y fue criticado porque ellos eran elitescos y a ellos les gustaba lo encriptado y lo misterioso. Y una de las cosas que advierten es que con un tarot tan sencillo que se vaya a comercializar, el tarot iba a terminar siendo
una herramienta donde la gente no se iba a preocupar por averiguar la simbología, sino que se iba a llevar más por la intuición. Cosa que realmente pasó. Porque digamos que el tarot ha llegado a un punto en que el tarot se ha vuelto tan manejable. También hay un tema de los niveles de entendimiento que hay cada vez más amplios en la mente de los seres humanos. O sea, los seres humanos tienen mucha información hoy en día y pueden como dilucidar más fácilmente la simbología, mucho más que antes. Antes había tanto ocultismo, tanto secretismo, que hasta la gente se asustaba cuando veía un símbolo extraño. Hoy en día la gente sabe mucho. Entonces tal vez sí hay cierto conocimiento técnico, pero de que hay una desvirtuación, se ha desvirtuado el uso del tarot también es verdad. Entonces, en el caso de Pamela, ella fue escogida porque, digamos que ella era una mujer extraordinaria. Creo que no se ha visto en su justo valor a nivel histórico. A veces se han hecho especie de celebraciones especiales para Pamela Smith, pero ella, digamos que se crió en una familia de artistas. Se sabe muy poco de que, por ejemplo, su abuelo fue el fundador de las galerías de arte en Nueva York, que su padre era un gran comerciante, pero ellos tuvieron a la larga pérdidas económicas significativas. La madre de Pamela provenía de Jamaica, entonces ella tenía dos cosas de qué preocuparse dentro de la sociedad. Una, que era artista, ¿no? Los artistas eran bohemios. Tampoco ser artista era una cosa que la gente veía como algo excepcional. Y era mujer. O sea, ser una mujer con conocimiento en aquella época no le daba esa cabida que le podía dar a un hombre para escribir, para ser reseñada. De hecho, ella escribió varias revistas, escribió varios libros y se dedicó a una literatura muy esotérica. Se dedicó a hablar de hadas, de criaturas de la naturaleza. De hecho, ella hizo un compendio que le encantó la mitología de Jamaica, las historias acerca del folclore de criaturas míticas. Hay una arañita, que es el espíritu de la araña, no me acuerdo ahorita el nombre, pero es bien interesante de todos los relatos. Y de ese trabajo de Pamela es tan importante que queda como prácticamente del argot de la cultura jamaiquina, porque se sabe mucho ahora de la cultura jamaiquina gracias a los escritos de Pamela. Y bueno, Pamela estudió artes, empezó a estudiar como a los 15 años, pero su mamá se muere, ella también se enferma, y para hacerles el cuento más corto, ella termina dejando la escuela de arte. Sin embargo, era muy talentosa. Y entonces hacía unos dibujos extraordinarios y tenía un arte muy parecido al arte chino. El arte chino se caracteriza porque hace bordes para crear como una dimensión en los personajes. Además, los colores que se utilizan son pálidos. Los colores del arte chino no son brillantes. Eso es importante porque así fue que se fue diseñado originalmente el tarot Rider. El tarot Rider tenía colores menos brillantes. Ya les voy a contar qué pasó ahí. Entonces, con Pamela, ella hace, de tanto que hizo unos dibujos para libros para Bram Stoker, el que escribió todo el guión de lo que fue, o el libro que fue Drácula. Entonces, ella era muy conocida en ese medio artístico. Su papá no la pudo tener con él porque él viajaba por cuestiones de trabajo, entonces se la deja a un artista que va a ser muy importante en la vida de ella, que tenía lo que sería una compañía de teatro. Y entonces allí Pamela se desarrolla muchísimo porque ella pintaba las escenografías, ella hacía el vestuario. De hecho, ella empieza entonces a vestirse de una manera muy particular, se vestía como una gitana, le gustaba mucho lo místico. Empieza a hacer lo que se llama teatro de miniatura y empieza para niños, y empieza a dibujar toda la escenografía del teatro. Y se vuelve como
una persona muy famosa en ese gremio, en ese grupo bohemio. Se relaciona con muchos artistas y posteriormente uno de sus amigos le dice, mira, me encantan tus dibujos. Él tenía una galería de fotografía y por primera vez en esa galería de fotografía una mujer publica toda su colección de dibujos y es Pamela Smith. Allí es que viene su contacto con White, que se la lleva a la orden, y ella llega a pertenecer a la Golden Dawn. Allí no tuvo ningún título destacado, pero sí fue una mujer muy querida y empezó a hacer muchos dibujos para mucha literatura de la Golden Dawn. Y allí es donde se le ocurre a Edward White decirle que haga las cartas del tarot. Ahora, él le da una estructura esotérica a ella para que desarrolle las cartas, pero le da toda la libertad artística para que ella dibuje. Y esas cartas son el producto de sus sueños, de sus amigos y de todo lo que está alrededor de familia. Entonces tenemos cartas que son muy icónicas porque de la vida privada de Pamela se sabe poco, pero por algunas cartas se cree que ella era lesbiana, era gay y que se frecuentaba con un grupo de muchos homosexuales. Entonces ella, para diseñar ciertas cartas que eran andróginas en el tarot, sus modelos eran las personas que estaban a su alrededor. Entonces, por ejemplo, la carta del mago es una carta andrógena y realmente la modelo para esa carta era una muchacha que era la hija de la señora que era la dueña de la compañía de teatro. De hecho, la dueña se dice que a lo mejor tuvieron una relación por ciertas cartas y la carta de la reina de bastos se dice que es la dueña de la compañía de teatro y que las características de esa carta tienen que ver con una mujer que es dueña de su propio negocio, que además tiene ciertas actitudes psíquicas que se ven en la carta y es por la figura que representaba la modelo de la carta. Así que también la carta del loco, bueno, aquí no está la carta del mundo, que son andrógenos y también tuvieron modelos que eran homosexuales para ella dibujar las cartas. Las cartas no son estas cartas brillantes que nosotros tenemos ahora, porque el caso es que cuando esas cartas las empezaron a reproducir, la primera edición se acabó, eso fue todo un éxito. Entonces ellos se dieron cuenta que la gente común les gustaban las cartas, pero por, digamos, estudio del cliente, se dan cuenta que les llama más la atención los colores brillantes y le cambian los colores al Tarot Rider por colores mucho más brillantes y más nítidos, porque realmente Pamela usaba que si un verde turquesa, un amarillo tostado, no usaba esos colores tan brillantes porque el estilo de ella era, como yo les dije, chino, del arte chino. Bueno, voy a seguir porque se me va a acabar el tiempo. Aquí está este señor, otra carta interesante, la de Alexander Crowley. Hablar de este señor también es una locura. Este señor se quiso llamar la bestia 666. Es una iconografía muy importante en el mundo esotérico porque Aleister Crowley, por lo menos la Orden Dorada la terminó. O sea, ellos tenían muchas peleas entre ellos y terminó prácticamente, él llegó como un meteorito y escaló niveles en la orden y creó otras órdenes más. Creó la orden de Otto y creó la orden Argentus y se convirtió en un personaje muy importante hasta en la política de Inglaterra. Se dice que le dio rituales a Churchill para ganarle a Hitler, porque Hitler tenía un tren de gente muy preparada en lo que era la teosofía. Y por eso es que Hitler buscaba tanto lo esotérico y buscaba piezas esotéricas por todas partes. Que si la lanza de Longines, que era la lanza con que mataron a Jesucristo, que si la arca perdida, que vemos en la película. Bueno, esas cosas son ciertas. O sea, Hitler sabía
del poder de muchos objetos mágicos, y la contraparte de todo el equipo que tenía Hitler a nivel esotérico fue Aleister Crowley. Pero Aleister Crowley habló de una especie de corriente espiritual que él desarrolló, que dijo que fue inspirada por maestros que tuvo, que se llamó Telema. Telema en griego significa voluntad. Y él decía que todo iniciado tenía que desarrollar la voluntad, tenía que desarrollar la fe en sí mismo. El problema para que cualquier cosa se manifestara eran todos los tabúes. Entonces él utilizaba el tantra, entonces tenía ceremonias que decían que eran orgías porque tenían sexo durante la ceremonia. También usaban sangre en los rituales, porque él decía que la sangre abre portales, las cosas que los santeros saben, ¿verdad? Que la sangre abre portales. Y entonces utilizaba todas esas cosas que para la época eran estridentes, y él decía después de eso también lo dijo Carl Jung, cuando estudió el tarot, que la mejor forma de uno tener un resultado esotérico positivo, cuando digo positivo es que tengas una realización, es cuando tú dominas tu sombra. Si tú a tu sombra la tratas de destruir, a esas entidades, que él trabajaba con entidades oscuras, y entonces él decía, esas entidades, si las sabes controlar, se vuelven tus amigas, pero si te vas en contra de ellas, entonces más bien te destruyen. Entonces lo que él hablaba era la magia del rey Salomón, ¿verdad? Los sellos del rey Salomón, y una cantidad de cosas que él además cambió, reformuló y creó toda una religión extraordinaria. Se compró un castillo, que el castillo está embrujado, lo compró uno de los cantantes de un grupo de rock muy famoso. Y todo el que ha vivido ahí se ha suicidado, le ha pasado de todo, porque se decía que él abría portales allí. De hecho, él lo botan de Italia porque uno de sus iniciados se muere en una ceremonia. Entonces dicen que hacían sacrificios humanos y lo meten en tremendo lío, y él termina saliendo de su casa en Italia. Entonces ese señor, con esa mente, fue el que hizo este tarot. Y hay mucha gente que le gusta ese tarot, pero ese tarot despierta ciertas áreas de nuestra mente. De hecho, tiene 3 magos, porque él hablaba de que hay diferentes niveles de magos a nivel esotérico. Y hay que tener en cuenta que las cartas también del tarot Rider o de cualquier tarot tienen un conocimiento oculto que tal vez por el uso y las escuelas esotéricas que surgieron después se perdió. Porque para muchos, por ejemplo, el colgado. El colgado es una persona que está detenida o que está viendo las cosas al revés. Y resulta que el colgado en la Golden Dawn es una persona que está a punto de iluminarse, que se va a poner algo... ¡Qué alto! Una persona que, esa es la posición del yoga en que la persona rejuvenece. Esa es la posición en que Odín dio a luz sus runas. Entonces, ese es un momento alquímico de que muy probablemente la persona está recibiendo mensajes de otra dimensión y que puede llegar a abrir un portal. Pero eso no lo sabe sino el que conoce de la simbología esotérica. Y bueno, ya voy. Aquí tenemos a Paul Foster Case, que él creó una orden de los constructores del Aditum, y fue interesante porque él creó unas cartas que se pintan. Él decía para sus iniciados que era importante pintar las cartas del tarot y con los colores que a ti te salieran, porque él decía que había una conexión entre el instrumento y el que consulta, y que muchas veces la simbología propia debe de aparecer en el tarot. Pero como no todo el mundo es pintor para dibujar cartas, por lo menos los colores que es más accesible para un estudiante, si fuesen de lo que a ti te gustaba, de lo que más a ti te llamaba. Entonces, bueno, esa es otra vertiente del tarot. Y bueno, ya lo más moderno de esa orden, no es que no haya muchos tarot, casi todos los tarot que hay hoy en día
van a surgir del tarot rider, de lo que Pamela dibujó ahí. Hay que decir que Pamela, por ejemplo, fue la que le dio ilustración a los arcanos menores, porque realmente esas cartas tenían la iconografía de lo que serían las cartas españolas, las cartas de póker o las cartas de Marsella, las cartas francesas. Entonces esa iconografía se quedó y después de eso todo el mundo le ha dado al tarot diferentes sentidos, diferentes dibujos, de que si tarot celta, tarot egipcio, y sacan, pero todos basados en ese tarot rider, ¿ok? Sin embargo, la Orden del Temple, a través de Neil Ferrer, sacaron en la casa de Greenwich House una nueva versión del tarot, que es acuariano, para esta época. Porque obviamente nos quedamos con los pajecitos, nos quedamos con los reyes, y ya eso no existe. De hecho, hay una versión de que las cortes del tarot son el producto de las ceremonias que se hacían en los festivales, y era como en honor a los reyes colocar justamente en el mismo orden que desfilaban en esos desfiles reales, colocar esas cartas de los cortes. Era como un honor a la realeza, y por eso aparecen así, de esa manera. Entonces este señor, bueno, le ha dado al tarot un significado esotérico diferente. No es que está reproduciendo las mismas cartas de Pamela con una versión tal vez de otra cultura. No, está reproduciendo unas cartas con una simbología esotérica basada en arquetipos de nuestra era. Entonces, bueno, hasta aquí voy a llegar. Muchísimas gracias por su atención.